Costo de capital. Costo de capital es el costo promedio de los fondos de la empresa, que es el rendimiento promedio requerido por los inversionistas de la empresa, el cual debe pagarse para atraer dichos fondos. Tasa de rendimiento requerida. Es el rendimiento que debe ganarse sobre los fondos invertidos para cubrir el costo de financiamiento, así como de las inversiones. También se conoce como tasa del costo de oportunidad. Componentes de capital. Tipos de capital particulares empleados por la empresa, tales como deuda, acciones preferentes y el capital social. Estructura de capital. Combinación o mezcla de diferentes tipos de capital usados por la empresa. Costo de acciones preferentes. Tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa. El rendimiento de las acciones preferentes se calcula al dividir los dividendos preferentes entre el precio de emisión. Costo de utilidades retenidas. Tasa de rendimiento requerida por los accionistas sobre el capital social de una empresa. Riesgo. Es un contexto de mercado financiero, la oportunidad de que un activo financiero no obtenga el rendimiento prometido. Equilibrio. Condición en la cual el rendimiento esperado sobre un valor es exactamente igual a su rendimiento requerido y su precio es estable. Los tipos de riesgo. Riesgos sistemáticos, riesgo no diversificable, riesgo de mercado, riesgo relevante. Riesgos no sistematizados. Riesgo diversificable, riesgo específico de la empresa. Riesgos combinados, parte del riesgo sistemático y parte del riesgo no sistemático. Costo de capital promedio ponderado. Representa el rendimiento mínimo que la empresa necesita obtener sobre sus inversiones para mantener su nivel de riqueza actual. Para poder usarse con fines de decisión, los costos de los componentes individuales de capital deben combinarse. Esta combinación se hace por medio de lo que se conoce como costo promedio ponderado de capital. La estructura de capital es la mezcla de financiamiento a largo plazo. Por ejemplo, una empresa podría usar muy poca deuda a largo plazo, algo de capital preferente y una cantidad considerable de capital común. Otra alternativa sería utilizar una fuerte proporción de deuda y complementarla con capital común sin recurrir al capital preferente. También habría que enfatizar de nuevo que el costo promedio ponderado de capital es el costo promedio de cada peso adicional de financiamiento que puede obtener la empresa. No es el costo de todo el dinero obtenido por la empresa durante el presente año o en años anteriores. Dicho de otra forma, para fines de toma de decisiones en presupuestos de capital, se requiere el costo marginal del financiamiento, lo que significa que se debe estimar el costo de cada peso adicional de financiamiento, el cual estará constituido por cierta cantidad de deuda, cierto monto de capital preferente y cierta cantidad de capital común, interno o externo. Presupuesto de capital o proyecto de inversión se refiere a las inversiones en el activo fijo o en el diseño de métodos y procedimientos necesarios para producir y vender bienes. Su horizonte de planeación y de control es de largo plazo, pues los conceptos que trata se utilizan o se mantienen durante varios ejercicios. Un presupuesto de capital consta de 3 fases. 1. Estudio exploratorio o anteproyecto. 2. Estudio preliminar o preproyecto. 3. Estudio final o elaboración de proyecto. Los estudios que comprende un proyecto de inversión son: A. El estudio de mercado. Define el mercado y el producto del proyecto. B. El estudio técnico. Pronostica los recursos, instalaciones, equipo, logística y procedimientos para fabricar un determinado producto. C. El estudio administrativo. Es aquel que señala la organización y el control de las actividades administrativas derivadas del proyecto. D. El estudio financiero. Refleja monetariamente todo lo pronosticado en los estudios anteriores. Existen varias clasificaciones de proyectos de inversión, algunas de las cuales están en función de los tipos de financiamiento, internos o externos, de las características de las personas que lo formulan, iniciativa privada, las subvenciones o proyectos sociales, y de las características de cada proyecto, independiente o dependientes o mutuamente excluyente.
De recuperación, indicador que mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en explotación de la inversión para recuperar el capital invertido en el proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación y los gastos financieros. Existen diversos métodos o modelos de valoración o evaluación de inversiones. Se dividen básicamente entre métodos estáticos y métodos dinámicos. Los métodos estáticos son los siguientes: el periodo de recuperación, el flujo neto de caja, la tasa de rendimiento contable. El periodo de recuperación basa sus fundamentos en la cantidad de tiempo que debe utilizarse para recuperar la inversión, sin tener en cuenta los intereses. Es decir, que si un proyecto tiene un costo total y por su implementación se espera obtener un ingreso futuro, identifica el tiempo total en que se recuperará la inversión inicial. Este método selecciona aquellos proyectos mutuamente excluyentes cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión. Es decir, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión, mejor será el proyecto, o bien, la decisión de invertir se toma comparando este periodo de recuperación con algún estándar predeterminado. Ventajas de la herramienta. Es fácil de calcular y aplicar. Es barato. Proporciona una medición de la liquidez del proyecto o de la velocidad con que el efectivo invertido es reembolsado. Es útil para las organizaciones con escasa disponibilidad de efectivo. Las desventajas de la herramienta: el defecto de los métodos estáticos. Ignora el hecho de que cualquier proyecto de inversión puede tener corrientes de beneficios o pérdidas después de superado el periodo de recuperación o reembolso, lo cual es un sesgo para los proyectos a largo plazo. Si la organización estable una fecha como límite de selección, solo se aceptarán los proyectos de corta duración. En finanzas, el valor presente neto de una serie temporal de flujos de efectivo, tanto entrantes como salientes, se define como la suma del valor presente de los flujos de efectivo individuales. Valor presente neto es una herramienta central en el descuento de flujos de caja, empleada en el análisis fundamental para la valoración de empresas cotizadas en bolsa, y es un método estándar para la consideración del valor temporal del dinero a la hora de evaluar, elegir entre los diferentes proyectos de inversión disponibles para una empresa a largo plazo. Es una técnica de cálculo central, utilizada tanto en la administración de empresas y las finanzas, como en la contabilidad y economía en general para medir variables de distinta índole. El valor presente neto de una secuencia de flujos de efectivos toma como datos los flujos de efectivo y una tasa de descuento o curva de los precios. Tasa interna de retorno. Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad, producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida como tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida para un proyecto de inversión específico. La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la tasa interna del retorno toman como referencia la tasa de descuento. La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontando de retorno. Relación costo-beneficio, también llamado índice de rendimiento. Es un método de evaluación de proyectos que se basa en el valor presente y que consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor presente de los egresos. Si este índice es mayor que 1, se acepta el proyecto. Si es inferior, no se acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es inferior al costo del capital. La relación beneficio-costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. ¿Cómo se calcula la relación beneficio-costo? Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna de oportunidad. Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el proyecto. Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. Se establece la relación entre el valor presente neto de los ingresos y el valor presente neto de los egresos.
¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio-costo? Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios son mayores a los sacrificios. Y en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una comunidad. Si el proyecto genera riqueza, con seguridad traerá consigo un beneficio social. Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza. Por tal razón, sería indiferente ejecutar o no el proyecto.